El sonido de esta arma era más aterrador que su propio poder destructivo. Los infantes estadounidenses que habían combatido desde Normandía decían que aquel chillido penetrante, inhumano, quebraba la mente incluso antes de que el proyectil tocara la tierra. Los ingenieros alemanes habían creado una máquina perfecta de terror psicológico, capaz además de, en apenas 10 segundos, mezclar con el suelo todo lo vivo dentro de su radio de acción. Pero ese triunfo tenía un reverso del que la propaganda del Reich prefería callar. Cada salva dejaba en el cielo una estela de humo, una gigantesca flecha que señalaba a la artillería enemiga las coordenadas exactas de las dotaciones alemanas. Lo que para el enemigo era el sonido de una muerte que se acercaba, para los artilleros alemanes se convertía en una señal de huida inmediata. Esta es la historia de un arma que destrozaba la psique del adversario con su sonido, pero delataba a sus propios operadores con humo. La historia de cómo un triunfo de la ingeniería terminó convirtiéndose en una trampa mortal. Y para entender cómo fue posible, hay que volver al verano de 1919, cuando los vencedores de la Primera Guerra Mundial se repartían el mundo sin sospechar qué resquicio estaban dejando a los derrotados. En noviembre de 1918 Alemania firmó el armisticio y, medio año después, aceptó las condiciones del Tratado de Versalles. Los vencedores desarmaron metódicamente a los vencidos, y la lista de restricciones ocupaba páginas enteras. El ejército fue reducido a 100.000 hombres, se confiscó la artillería pesada, se prohibieron los tanques, la aviación militar y los submarinos. Inspectores de la Entente recorrían fábricas, contaban fusiles, pesaban proyectiles y vigilaban que las máquinas herramienta para producir armas fueran enviadas a fundición. Alemania debía quedar desdentada para siempre. Pero los militares alemanes no pensaban aceptar esa humillación. Buscaron lagunas allí donde pudieron encontrarlas. Los tanques se probaban en secreto en polígonos soviéticos cerca de Kazán. Los pilotos militares se entrenaban en la Escuela Aérea de Lipetsk, oficialmente civil. Los submarinistas practicaban en Holanda y Finlandia en barcos que, sobre el papel, pertenecían a otros países. El Reichswehr esquivaba sistemáticamente cada cláusula del tratado que podía ser burlada. Y en esa lista cuidadosamente redactada de prohibiciones existía un punto ciego. Los cohetes, que en 1919 parecían reliquias de museo de las guerras napoleónicas, simplemente no parecían dignos de ser prohibidos. Los cohetes con greve, las flechas de fuego chinas, los fuegos artificiales, todo se percibía como una curiosidad histórica, no como el arma del futuro. Los vencedores no quisieron gastar tinta en lo que consideraban muerto. Y ese fue su mayor error, porque los ingenieros alemanes ya sabían que, para esquivar la ley, había que construir un ejército que oficialmente no existiera. En 1931, en el polígono de Kummersdorf, a 40 kilómetros al sur de Berlín, apareció la Estación de Investigación Oeste. El nombre sonaba modesto, casi burocrático, y ocultaba el lugar donde nacía un arma capaz de eludir Versalles. Oficialmente allí se desarrollaban cortinas de humo para cubrir a las tropas en el campo de batalla. El personal era denominado tropas de niebla, y todo el equipamiento figuraba en los documentos como medios de ocultación. Detrás de esa fachada estaba el general Karl Becker, artillero de formación y pragmático por carácter. Becker comprendía que Alemania necesitaba un arma de destrucción masiva que no estuviera mencionada en el Tratado de Versalles. Consiguió $500.000 del Reich para el programa y reunió a un equipo de ingenieros dispuestos a experimentar con una tecnología que el resto del mundo había archivado. La idea por la que arriesgaban la vida era sencilla y aterradora. Un cohete, a diferencia de un proyectil de artillería, no sufría sobrecargas monstruosas al ser disparado desde un cañón. Sus paredes podían ser más delgadas y la carga útil mayor. Un proyectil del mismo peso podía transportar el doble de agentes químicos, fosgeno, gas mostaza, tabún. Todo ello estaba destinado a ser entregado al enemigo mediante cohetes de los que el Tratado de Versalles no decía una palabra. Las tropas de niebla se preparaban para una guerra química silenciosa. Planeaban envenenar los pulmones del adversario, pero por puro azar los ingenieros crearon un efecto secundario que atacaba a un órgano completamente distinto.
Y ese efecto resultó más aterrador que cualquier gas. Para 1940, los ingenieros de Kummersdorf habían creado un arma que superó el concepto original. Recibió la designación Nebelwerfer 41 y consistía en un lanzador de 6 tubos montado sobre el afuste del cañón antitanque PaK-36. Las armas químicas nunca se emplearon, pero los cohetes explosivos y de humo resultaron suficientemente devastadores por sí mismos. La construcción era inusual. Los ingenieros alemanes invirtieron la lógica habitual de la cohetería. El motor no estaba en la cola, sino en la parte frontal del cuerpo. Las toberas de escape se situaban aproximadamente a 2/3 de la longitud desde la punta, y la cabeza de guerra quedaba detrás. La idea era que, al detonar, los restos del motor añadieran fragmentos y aumentaran el efecto letal. En la práctica, el diseño complicó la producción sin aportar ventajas claras, y en modelos posteriores se abandonó. Pero fue precisamente esta configuración la que dio al Nebelwerfer su arma más característica. El sonido. 26 toberas estaban dispuestas con un ángulo de 14 grados respecto al eje del cohete. Los gases de escape hacían girar el proyectil, estabilizándolo en vuelo. Y cuando el cohete ganaba velocidad, el cuerpo giratorio con toberas anguladas cortaba el aire de una manera única. Surgía un sonido que ninguna otra arma producía. No era un silbido ni un estruendo. Era un aullido que crecía a medida que el cohete se acercaba. Un zumbido grave que se transformaba en un chillido penetrante, como si se atornillara directamente al cráneo. Pero el Nebelwerfer tenía una vulnerabilidad inscrita en la propia física de su funcionamiento. El motor del cohete expulsaba al lanzarse una poderosa columna de fuego y humo, y 6 cohetes disparados uno tras otro en cuestión de segundos dejaban en el cielo una estela muy visible. Aquella estela podía verse a kilómetros y señalaba la posición de la batería con más precisión que cualquier mapa. La dotación, de 4 hombres, no podía permanecer junto al lanzador durante la salva. Los gases y las llamas obligaban a los artilleros a retirarse entre 10 y 15 metros y a efectuar el disparo mediante un sistema eléctrico con un largo cable. Tras la salva, les quedaban apenas minutos, a veces segundos, para cambiar de posición antes de que llegara el fuego de respuesta. La recarga convertía a la dotación en un blanco. Cada cohete pesaba entre 34 y 36 kilos, y los 4 artilleros debían cargar manualmente 6 proyectiles en los tubos. Esto llevaba alrededor de 90 segundos, minuto y medio durante el cual el lanzador permanecía inmóvil. Los hombres trabajaban de pie y la estela de humo del disparo anterior aún flotaba en el aire, indicando a la aviación enemiga exactamente a dónde dirigirse. En 1942, los químicos alemanes desarrollaron un nuevo propelente a base de diglicol que producía menos humo al arder. El Nebelwerfer 42 de 30 centímetros ya utilizaba ese combustible mejorado. El problema se redujo, pero no desapareció. Cada salva seguía dejando un rastro, y para entonces la guerra había entrado en una fase en la que ese rastro se volvía cada vez más mortal. En el verano de 1942, el 11º ejército del mariscal Erich von Manstein se preparaba para el asalto final a Sebastopol. La fortaleza soviética había resistido 8 meses, y el mando alemán reunió una concentración artillera sin precedentes para destruirla. Entre los 1.300 cañones y morteros había 126 lanzadores Nebelwerfer. Operaban como parte de regimientos pesados de cohetes, lanzando salva tras salva sobre las posiciones soviéticas. La fortaleza cayó a comienzos de julio. Las tropas de cohetes demostraron su eficacia en la guerra de asedio, donde las posiciones eran estables y la lucha contra batería resultaba difícil. Un año después, el Nebelwerfer obtuvo su apodo más famoso. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia y los infantes estadounidenses escucharon por primera vez el aullido creciente de los cohetes alemanes. El sonido no se parecía a nada conocido. Ni a la artillería, ni a las bombas aéreas, ni a los morteros. Alguien lo llamó Screaming Mimi, la Mimi chillona, y el apodo se propagó por las unidades más rápido que los partes oficiales de inteligencia. Los soldados soviéticos, que se habían enfrentado a esta arma 2 años antes, le pusieron sus propios nombres: el burro,
porque el aullido recordaba a su rebuzno, Banyusa, como respuesta irónica a la Katyusha soviética, o la chirriante, simplemente por el sonido que producía. En el verano de 1944, la séptima brigada de cohetes de la Wehrmacht operó en Normandía y en pocas semanas consumió 8.000 toneladas de munición. Especialmente duros fueron los combates por la colina 112 durante la Operación Júpiter. Soldados británicos y canadienses, muchos de ellos enfrentados por primera vez a un bombardeo masivo de cohetes, se encontraron con algo para lo que no estaban preparados. El propio sonido de los proyectiles que se aproximaban provocaba pánico incluso antes de las explosiones. Los supervivientes contaron después que lo más aterrador era la espera entre el aullido y el estallido, ese instante en el que no sabes dónde caerá el siguiente cohete. Pero ya en 1943 había quedado claro que la principal debilidad del Nebelwerfer se estaba convirtiendo en un problema sistémico. En marzo de ese año, el 71º Regimiento de Cohetes apoyaba a las fuerzas de Rommel cerca de Medellín, en Túnez. Las baterías dispararon contra posiciones británicas y las estelas de humo quedaron suspendidas en el cielo africano como flechas señalizadoras. Los cazabombarderos británicos detectaron las posiciones en cuestión de minutos. Las dotaciones no tuvieron tiempo de evacuar. Las baterías fueron destruidas, y Rommel perdió una parte crucial de su apoyo de fuego en un momento crítico de la batalla. La ofensiva alemana fracasó. El problema no era de un regimiento concreto ni de un error puntual. El problema era que el Nebelwerfer había sido concebido para otra guerra. En combates posicionales, con un frente estable y ambos bandos atrincherados, las baterías de cohetes podían disparar desde posiciones preparadas y retirarse rápidamente a refugios. Pero en 1943 Alemania combatía cada vez más en una guerra de maniobra bajo un cielo dominado por el enemigo. La Luftwaffe perdía la supremacía aérea, y cada estela de humo se convertía en una invitación para la aviación contraria. Entre quienes manejaban estas máquinas mortíferas estaba el mayor Joseph Gangl, comandante de divisiones en el 73º Regimiento de Cohetes. Para la primavera de 1945, Gangl había atravesado toda la guerra, desde la ofensiva hasta la retirada, y había llegado a una conclusión que en otras circunstancias le habría costado la vida. Ya no creía en la victoria y no quería enviar a sus hombres a una muerte inútil. En los últimos días de abril de 1945, Gangl contactó con la resistencia austríaca en la localidad de Borgl. El 5 de mayo, cuando la guerra ya tocaba a su fin, él y un pequeño grupo de soldados, junto con un pelotón de tanques estadounidenses, defendieron el castillo de Ite de un ataque de las SS que intentaban ejecutar a prisioneros franceses de alto rango. Entre los rehenes estaba el ex primer ministro francés Paul Reynaud. Durante el combate, una bala de francotirador alcanzó a Gangl en el momento en que intentaba poner a salvo a Reynaud. El hombre que durante años había mandado armas del terror murió protegiendo a un antiguo enemigo. Tenía 35 años. Para mayo de 1945, la industria alemana había producido alrededor de 5,5 millones de cohetes para el Nebelwerfer y más de 6.000 lanzadores de todo tipo. 150 regimientos de cohetes y medio centenar de baterías independientes actuaron en todos los frentes, salvo en los Balcanes. La magnitud del programa hablaba por sí sola. Las tropas de niebla, que comenzaron como una tapadera para armas químicas, se transformaron en un arma de artillería plenamente desarrollada. Tras la guerra, los estadounidenses capturaron ejemplares del Nebelwerfer 42 y copiaron el diseño bajo la denominación T-36. El cohete fue probado, pero no entró en producción en serie. La guerra había terminado antes. Sin embargo, los principios desarrollados en Kummersdorf no desaparecieron. Brotaron en el sistema soviético Grad, en el MLRS estadounidense y en todos los sistemas modernos de lanzacohetes múltiples, que aún hoy siguen siendo armas de supresión masiva. Las propias máquinas también sobrevivieron. Nebelwerfers originales se exhiben hoy en el Museo del Arsenal de Rock Island, en Illinois, y en el Imperial War Museum de Londres. Antiguos enemigos a ambos lados del Atlántico.
Los visitantes pasan junto a ellos sin imaginar qué sonido emitían esos tubos poco elegantes montados sobre ruedas. Quedó también otra huella, inesperada. La expresión Screaming Mimi entró en el argot estadounidense y se consolidó en el idioma como sinónimo de colapso nervioso, ataque de pánico, miedo incontrolable. Personas que nunca oyeron el aullido de un Nebelwerfer usan esa expresión sin conocer su origen. Y la banda sueca de metal Sabaton grabó la canción de Last Battle sobre la lucha en el castillo de Ite, el mismo lugar donde murió Josef Gangl. El sonido nacido en Kummersdorf sobrevivió tanto a quienes lo crearon como a quienes murieron bajo él. El Nebelwerfer nació del engaño. Las tropas de niebla no se ocupaban de niebla. Las cortinas de humo ocultaban no humo, sino muerte. Un arma diseñada para burlar tratados y sembrar terror terminó siendo víctima de su propia naturaleza. Para matar, debía delatarse. Para quebrar la psique del enemigo con su sonido, dibujaba en el cielo una diana de humo sobre las cabezas de sus propias dotaciones. En ello había una especie de justicia, si es que la palabra justicia puede aplicarse a la guerra. La máquina del terror llevaba el terror en ambas direcciones. Los soldados que apretaban el gatillo sabían que los minutos siguientes podían ser los últimos. Los soldados que escuchaban el aullido sabían que los segundos siguientes decidirían si vivirían o morirían. Josef Gangl, caído en las escaleras del castillo de Ite mientras protegía a un antiguo enemigo, formaba parte de la misma historia que comenzó cuando los ingenieros de Kummersdorf decidieron que un arma olvidada del siglo pasado podía convertirse en el arma del futuro. Y tuvieron razón. El aullido del Nebelwerfer aún resuena en el lenguaje y en la memoria. El eco de una máquina que aterrorizó a todos, incluso a quienes la servían.